Hacer un buen videojuego. Una cuestión que no es fácil. ¿Cuál es la diferencia entre un arte y una artesanía? El arte todos reconocen que es increíble y es memorable. Una artesanía es un souvenir, algo que te llevas a tu casa y lo colgás en tu casa y está producido a mansalva, montones, que ya es como una pieza de Lego, es algo genérico. Y creo que esta lógica es la misma para los videojuegos. Hay cosas que sí han cambiado radicalmente desde los años 90 a hoy, pero cambió el concepto del videojuego, cambió la forma en cómo se hacen, la forma en cómo se distribuyen, pero hay cosas fundamentales, básicas, que es como la que te enseñan en programación, que una vez que aprendes las bases, eh, todo lo demás cambia, pero la lógica perdura. Y creo que hacer un buen videojuego es algo que es memorable, que es muy difícil lograrlo en el sentido de que está muy reservado para pocos, porque todos hoy en día podemos hacer uno, pero eso no significa hacer un buen videojuego que sea memorable. Pero quería hablar de eso. Quiero pensar qué es lo que hace un juego bueno y qué es lo que se necesita. Porque hoy en día estamos en un cambio radical del mercado, de lo que va, no solamente de que hay el abandono del formato físico, sino que antes, cuando era con el anuncio de la PlayStation 1, un videojuego era algo que vos lo tenías en tus manos, tenías el disco, solo te lo tenías que comprar y ya estaba. Tenías horas y horas de diversión interminables, vos lo viciabas y lo exprimías y era tuyo. Y hoy en día es como decir, ves y scrolleás la página de Steam o cualquier otra página similar y son todos juegos ultra genéricos. Y hay cosas que cambiaban para bien, pero otras de que vos decís, hay mucha cosa que no van, como siempre pasó en todos los casos. Pero quería ver qué onda, cómo atacar esta cuestión, porque hice algunos puntos que quería revisar. Y, por ejemplo, ¿qué fue lo que cambió del videojuego para pensarlo? Para mí, cambió un montón de cosas desde lo que era el concepto de videojuego, de qué es lo que tenemos nosotros como jugador versus empresa. Cambió no solamente por el tema de lo físico, sino que antes eran los videojuegos, eran algo terminado, horas y horas de diversión garantizada, y hoy en día es, vos tenés una suscripción donde si no tenés acceso a internet, se volvió crucial, que yo creo que todo esto empezó con el cambio de la PlayStation 3, que cuando cada una de las compañías enforzó, hizo de forma deliberada que sí o sí tengas que utilizar la tienda digital de ellos para acceder a su contenido, empezó a poner traba a decir al usuario, tenés que usar mi contenido de esta manera y no te puede salir, Nintendo, sin ir más lejos. Pero de cómo cambió que teníamos un producto terminado a tener una suscripción donde básicamente no tenés, si no tenés internet, no tenés acceso al juego, básicamente te sentís de que hoy es pay to play, pagar para jugar, estás en un casino, donde ya la habilidad no es lo que importa, y para alguien que vivió la máquina de arcade, donde vos básicamente tenías una moneda y jugabas en las fichas, básicamente vos tenías que ser muy bueno para que tu partida dure. Y esa era la lógica detrás de la habilidad. Vos eras bueno si es que vos jugabas mucho, si es que era bueno. Y te enfocabas en eso. Hoy en día es básicamente pagás, mejorás tus stats, ya básicamente, y sobre todo cuando hay niveles en los juegos donde vos ves que decís que están diseñados para que si no tienes determinados stats no lo vas a pasar. Y una cosa es que vos tengas que desarrollar una parte de la historia del juego y otra cosa es te estoy obligando a que pagues una suscripción, que pagues un extra, que también eso es otro. El modo de historia desapareció, que con el formato que sigue estando en el juego sí, pero que su importancia como tal
se ve bastante menospreciada por el modo online, donde básicamente cada uno es el aspecto competitivo, que está buenísimo para un juego, pero en el sentido promocional, donde vos decís, juego contra fulano, juego contra un amigo, juego contra alguien de Europa o cualquier otro lado, y compito contra ese. Es decir, alimenta el morbo, el ego de uno. Y es como marketing asegurado. Básicamente hacer un juego a la PlayStation 1 donde vos tenés algo terminado, no lo podés subir a internet, no podés sacarle más plata de fuera del lanzamiento. El modelo de negocio cambió radicalmente para que eso no se priorice más. Pero bueno, eso por un lado, lo que era el modelo de suscripción versus juego terminado, que esto también en un sentido para mí se enfatiza en el sentido de que el medio, la tecnología avanzó de una forma tal que lo permite, porque vos antes, a principios de los 2000, no podías lanzar un juego roto porque básicamente se te acaba tu reputación, y hoy en día básicamente lanzás un anticipado, tenés como a la gente expectativa de que vas a terminar el juego, que andás a ver si lo terminan o no, porque hay muchísimos casos donde no, pero básicamente cambió la retribución por parte de los creadores a los jugadores, a la audiencia, porque ya hoy en día se permite lanzar juegos rotos. Ya el juego terminado no existe. Pero también la otra cuestión que yo quería atacar es, podemos pensar que hay muchos buenos juegos y demás, pero como qué aspectos, y esto como para rememorar a Emi de Tiempo de Videojuegos o a Saga, es qué hace que un juego sea bueno. Porque recordemos, un juego, a diferencia de, por ejemplo, del cine, de un libro, de una canción, te requiere que vos escuches, estés atento, seas un espectador. Mientras que en el caso del videojuego tenés un mando donde simplemente la historia no va a tener sentido y no va a cobrar vida si es que vos no avanzás y no haces que no activás vos la historia. En ese sentido, tiene un nivel de inmersión que ningún otro campo de estos otros medios de arte lo tienen. Y tenés que hacer uso de eso. Es decir, es una exclusividad del juego que le pasa el trapo a los demás. Pero no solamente que un juego es simplemente desde el aspecto técnico picar código y ya está, sino que vos tenés que tener una historia, el lore de cuál es la premisa de por qué corno estamos acá, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Después tenemos en qué formato lo vamos a jugar, si es que yo estoy pensando en un caso de jugar mando, jugando con teclado, con mouse, o bueno, con trackball en mi caso. Y si es en el caso de una novela gráfica, que muy fin de los 90, principios de los 2000, me acuerdo a Scooby-Doo, ¿cómo era? Parque de Monstruos, hay un videojuego buenísimo. Y justamente también una decisión artística, pero lo que quiero decir con esto es que el videojuego encapsula muchas expresiones de arte visual, auditiva, en movimiento, que tienen que tener una lógica, tienen que tener una física, una geometría, y implica bastantes matices de decisiones que tienen que estar sincronizados y que en su suma den una experiencia al usuario, al jugador, y sobre todo el kit de la cuestión, lo más difícil de todo, es que tiene que ser única. Que no haya como un sentido que vos digas no hay otro igual, o por ejemplo, se parece como otro shooter, por ejemplo en el caso de Doom. Yo me acuerdo que Doom, yo tuve la oportunidad de jugarlo, yo soy del 93, tuve la oportunidad de jugarlo en la compu del hermano de un amigo, que justamente
venía jugando Halo, venía jugando Doom, y era una experiencia totalmente loca para la época, en el sentido de que estábamos acostumbrados a los juegos 2D, izquierda a derecha. El Super Mario Bros. Es el caso más típico, y que básicamente eran todos los juegos así, o una réplica del mismo formato, o Metal Slug también, juegazo. Pero en este caso, que simulaba el tema de ser un juego en 3D, que no lo es del todo en sí, pero tener un shooter en primera persona donde sea, valga la redundancia, en primera persona y vos matabas monstruos, era épico. No había nada para la época. Fue un antes y un después. Que eso también es algo que lo hizo increíble a Doom tan grande. Que está bien, después otros factores que en el término de código, John Carmack liberó el código fuente y toda la gente lo estudió, lo comprendió y lo portió a diferentes consolas y en cualquier cosa. Y también por eso también es como que la mística de Doom es más grande porque lo que hizo en términos de código que el juego en sí. Porque hoy en día podés jugarlo, pero es más por un fanatismo, por querer recordar esa época, que porque el juego en comparación de los que tenés actuales sea mejor. No, es por la mística de todo lo que implica Doom. Pero sin irme del caso, un juego tiene que ser una experiencia que marque un antes y un después. Y en una decisión artística que sea memorable. Porque justo el tema otro, quitando los shooters. En el caso del fútbol, como el deporte más consumido, todos recordamos el momento. Hoy es el PES o el FIFA. Y si mencionás a un tercero, que bueno, tenés el Football Manager, que es otra cosa, es muy difícil decir, che, voy a hacer un juego y quiero competir contra FIFA o PES. Y es como muy difícil. Primero porque vos ya hay estos juegos instalados, son los referentes de su campo, y vos lo que tenés que hacer, a diferencia de estos juegos, sería, tenés que hacer un cambio de tuerca que cambie la jugabilidad, la historia o algo que vos digas vale la pena para decir, che, el FIFA gusta, pero esto gusta más. Por ejemplo, ahora el FIFA cambió radicalmente, ahora coleccionás figuritas dentro del juego, ganás o perdés jugadores en base a la competencia. No es nada que ver con el PES 6, por ejemplo. Juego terminado, tenías todo, está bien que no tenías la licencia, pero lo que era la mecánica, que también, por ejemplo, otra cosa que recuerdo es que con cada una de las entregas del FIFA, siempre era la discusión de que cambiaba la modalidad de cómo hacían los penales, los tiros libres, hasta los laterales, pequeños cambios, pero que era la distinción, lo nuevo, lo novedoso, además del simple mercado de pases o lo gráfico. Pero eso por un lado. Otra cosa, como creo que para sincerarme yo, en el sentido de cuáles fueron como los juegos de mi repertorio que yo ahora estoy volviendo a jugar. Yo soy más programador de desarrollo web, pero volviendo a jugar, cuál es como mi bagaje de videojuegos, como para sincerarme, como cuál es mi criterio de un buen juego, y justamente para que ustedes vean cuál es mi opinión. De un orden cronológico de lo que yo recuerdo y con mi gusto personal. Pero acá hay muchísimos juegos que son de gusto de todos. Yo soy del 93, me acuerdo cuando jugaba el Console Brick, que era la consola que tenía como, venía el famoso 100 juegos en 8 bits, pero eran siempre un juego de autos y el Tetris, que el Tetris era un juegazo, miles de horas. El Super Mario con la Family. También jugué al Sonic en el Sega, el Dragon Ball Final Bout en el Sega, que también ahí jugué con el Mortal Kombat. Y bueno, que los juegos de pelea, o Street Fighter también, que vos veías como que el formato se repetía, pero bueno, al menos en el Dragon Ball Final Bout
lo que tenía buena era la animación de cuando hacían los trucos, los personajes que hacían una animación 3D de simplemente elevación de poder o cuando hacían una técnica. Y eso por el lado Sega. Después, cuando fue el salto del 3D, que fue lo más épico para mí dentro de la industria, ya pasando a PlayStation 1, Jackie Chan, Stunt Master, un juegazo en el sentido de que tiene una premisa simple. Me acuerdo que somos Jackie en un restaurante chino, nos secuestran al tío y tenemos que rescatarlo. Lo más sencillo, una película de acción en sí mismo. Vamos con el formato poligonal de PlayStation 1, que es hermoso, una mecánica muy sencilla, fácil de entender y encima divertida. Que está bien, después vos tenés el tema de cuál es el nivel de dificultad de los videojuegos y cómo también enganchás al usuario, porque eso es todo un tema, es decir, qué tan difícil lo haces, cómo podés hacer como que el flaco se meta en el personaje, porque es lo que tenés que lograr en el juego. Después, otro juego que a mí me encantó, que personalmente es mi videojuego favorito, Digimon World 1 de la PlayStation 1, lanzado en el 99. Este videojuego a mí lo que me encantaba era que estaba muy de moda los Tamagotchi, que eran básicamente un llaverito muy pequeño donde vos tenías una mascota digital. Y estaba el boom de lo que era internet para ese entonces, de que estábamos pasando del analógico, de la no internet a la internet, de tener el sonido, el zumbido de utilizar el teléfono para estar justamente en línea. Y el otro factor era, pasabas de vos ver una serie de Digimon y lo tenías en la tele tuya, lo tenías. Era increíble. Vos lo tenías a Agumon, lo podías evolucionar, tenía una dinámica de, básicamente simulaba la serie y vos podías criar al bicho, alimentarlo, hacerlo ir al baño, pelear, tenías que estar pendiente de cómo lo criabas. Básicamente sí eras un Digital Tamer, que el Digital Tamer vendría a ser como estos empleados de, no empleados, sino el criador del bicho, del bicho digital, y simulaba toda la lógica del Tamagotchi en un videojuego. Después Digimon hizo Digimon 2, Digimon 3, pero siempre como que cambiaba la lógica de la franquicia y nunca la volvieron a pegar. También después ahí averigüé de que hay algo raro con Digimon, en el sentido de que ellos, a diferencia de Pokémon, donde Ash siempre es el mismo personaje y Pikachu nunca cambian, que cambian todos los aspectos alrededor de ellos, pero no ellos, es como que había una decisión artística de Digimon de destacarse de Pokémon en ese aspecto, pero le terminó jugando una mala pasada. Después de Digimon, todo lo que es la saga de Age of Empires, aunque soy fanático de Age of Mythology, que una vez lo vi a Lynx de España, justamente diciendo que el peor Age es el más popular por Latinoamérica, el de Age of Mythology, pero era porque cuando salió el juego, que si no me equivoco fue 2001, era viciar este juego en el ciber. La historia te re encantaba, te re enganchaba, la mitología estaba re de moda en ese entonces, todo lo que vendría a ser medieval. Y el Age of Mythology tenía algo que el Empire no tenía. Vos podías mover el mapa y entonces vos lo veías el bicho así, lo veías así, lo veías atrás, cambiaba todo radicalmente, podías hacer zoom, tenías distintas civilizaciones, era mucho más rico en ese sentido. Y sobre todo ver los poderes de que tenías un cíclope que agarraba a un soldado y mataba al otro, o un minotauro, o tenía los trucos del rayo que mataba a alguien, o venía una tormenta. Tenía como mayor riqueza que simplemente el Age of Empires, aunque fue el que arrasó su campo. Después, bueno, el GTA San Andreas, que para mí es el clásico de la saga de Rockstar.
sí que fue lo que revolucionó el mundo abierto en el sentido de que voy con Emilio. GTA no es el mejor juego de lo que sea, no es el mejor shooter, no es el mejor juego de carreras, eh, no es el mejor simulador, pero ¿qué es lo que pasa con el GTA? Tiene todo, tiene todo en uno, entonces como que le da esa comodidad a vos jugador de que vos puedes hacer la tuya, nadie te molesta y por más que vos tengas un modo historia, la aposta de GTA es que vos vas, ves a una persona que decís, a este lo fajo, le robo este auto, atropello a tal, escapo de la policía y así, y así, y así. Como que le daba esa libertad al usuario. Que está bien, después queda como a criterio de cada uno de decir cómo es que el juego se pensó de que se tenía que ser jugado versus cómo la audiencia resignificó esto. Que no hay garantía de nada. Vos por más de que haces todas las cosas, acá como estoy haciendo una lista de cosas que son para un buen juego, por más de que las cumplas todas, no se implica de que a la audiencia le guste. Eso es lo loco. Después, bueno, los típicos de deporte, el PS6, el último de Winning Eleven, y el de básquet, el NBA 2002, que creo que este lo tenía Michael en los Washington Wizards, eh, básicamente porque esos juegos en ese entonces eran muy sencillos, ya tenían, sobre todo en el caso de básquet, tenían las leyendas, eh, lo tenías a Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, creo que todavía estaba en Lakers para ese entonces, y básicamente para el que le gustaba jugar el deporte y ya estaba, era horas y horas garantizadas. No había modo online porque no había el internet de hoy en día, pero para el clásico no hay nada que lo supere. Y no es casualidad de que el P6 y el NBA de ese mismo tiempo es como que alcanzaron su pico en términos de mecánica en esa época. Después, bueno, el Red Dead Redemption 2, juegazo. Eh, para mí, el otro juego que para mí es el último gran juego y de decisión personal mía, Ghost of Tsushima, me encantó la decisión artística. Básicamente vivís, hay una premisa muy simple en Ghost of Tsushima. Viví el folclore de lo que implica ser un samurái en la época medieval de Japón y básicamente le busqué el lore del juego, que básicamente lo que hacen es, vos sos un samurái en la época en que hay una invasión mongol en la isla de Tsushima, que está muy cerca de Corea, pero lo del estudio Sucker Punch hicieron es, agarramos todas las historias de lo que vendría a ser el folclore samurái de esa época, no hacemos como representaciones tal cual de cada una de las historias, pero el que sabe, sabe. Hay como unos guiños a esa historia. Y es como resumir toda la historia medieval propia de Japón en eso y es cine. Sí, hay un modo hasta Kurosawa que lo podés poner en blanco y negro y te lo pone en 35 milímetros porque no solamente es que cambia el arte, sino que también el sonido te vuelve como si estuvieras viendo una película de los 60. A eso recomiendo Kurosawa, Yasuhiro Ozu y Kenshi Mizoguchi, que son los tres de la Santa Trinidad japonesa del cine. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, y el último recomendación es de un amigo que lo jugué hace poco, Max Payne, que me encantó, 2001, una locura y eso es cine. Pero acá lo que me gustó de Ghost of Tsushima es que había una decisión artística que, a ver, no es de ahora, sino que siempre en los videojuegos desde el comienzo hay como una tendencia o una directiva clara de que los juegos buscan el hiperrealismo, es decir, simular la realidad. Pero cuando ya tenemos
todos los gráficos y podemos casi emular casi todo lo que querramos a la precisión que nosotros querramos y las máquinas que podemos disponer, porque también esa es otra cuestión, es cuando ya todos tenemos el mismo estilo o tenemos todas las herramientas a nuestra disposición, mejor dicho, ¿cómo nos diferenciamos? Porque una cosa es Ghost of Tsushima, que vos decís, los gráficos son increíbles, estás viviendo una película, pero por ejemplo Sekiro, que es totalmente diferente, pero cuando vos la analizás desde el lado técnico, Sekiro visualmente son 2 escalones por debajo de Ghost of Tsushima desde lo visual, pero cuando vos ves 60 GB versus 2, hay un trabajo de comprensión ahí increíble por parte del equipo de Sekiro, From Software, pero aún así está como que son decisiones de arquitectura y de estudio estas. Pero más allá de esto, es otra impronta, otro tema de cómo es que va a ser identificado este juego, un producto al fin de cuentas. Es decir, que yo te ponga la música de Super Mario y vos sepas que es de Super Mario, la de Sonic, la música de Age, que son todas cosas que generan memoria, no son accidentales. O bueno, las canciones de los días de Digimon World. A mí algo que me encantó de, por ejemplo, Ghost of Tsushima con Digimon es, yo recuerdo de Digimon que fue el primer juego que yo tengo conciencia que emulaba las 4 etapas del día: la noche, a la madrugada, mediodía, tarde y de vuelta a la noche. Y Ghost of Tsushima lo hace, obviamente con 20 años de diferencia, y es increíble cómo hace el uso de la luz. Pero que cada una de estas cosas va a ser una impronta de que la decisión artística, musical, todo lo demás, van a ser hoy en día decisiones como si fuera en el cine, decir, como si Tarantino, que solamente graba en 35 milímetros para que sea su impronta, ¿cómo es que hoy vamos a detectar que un juego de un determinado estudio o de un determinado autor, dado las características del tipo de software, el software que va a entregar, que eso es como la firma? Porque si hoy en día vemos bastantes juegos genéricos y repetitivos, ¿cómo hacemos que nuestro juego destaque del resto? Eso es como que creo que una conversación que tenemos que tener. Por otro lado, ya dije el tema de nosotros como jugadores, pero por otro, el criterio empresarial. Porque, a ver, un videojuego, siempre que me adelanto un poco, un videojuego siempre fue entre decisiones de que te toma 2 o 3 años de hacer un videojuego. Básicamente, si me remonto a los 90, es un año lo perdías haciendo el engine propio, porque antes de Unity y Unreal cada uno de los juegos hacía su propio motor gráfico, que era simplemente la herramienta por la cual no solamente vos vas a hacer el renderizado del juego, sino que vos haces un software a medida pensado para la máquina en concreto de la que vas a lanzar, y después el día de mañana ese software lo vas a tener que portear, hacerlo portable, de si vos lo hiciste un juego para PlayStation 1, pasarlo para PC y después poder mantenerlo. Pero hoy en día, hoy tenemos Unreal y Unity, o Godot también, para mencionar una argentina, y esto es una especie de trade-off también al momento del desarrollo, sobre todo para los programadores indies, porque los videojuegos en un sentido te dan como el motor gráfico, un framework ya todo armado, donde vos decís cómo hago tal cosa, ya tenés un referente. Y hay un trade-off bastante claro. La claridad que te dan al comienzo, donde vos tenés toda una caja de herramientas a tu disposición, que ya sabes cómo hacer tal cosa o X cosa, porque ya está documentado y la herramienta funciona, versus hacer tu engine propio, no es simplemente por un capricho de hacerse tengo el ego
que puedo, sino de que también es otra decisión artística. Hoy en día yo lo veo así, en el sentido de que es una protección de que si vos haces un juego, va a ser muy difícil que otro te lo copie gráficamente. Porque no solamente gráfico, sino que está pensado para un hardware especial y con esas limitaciones. Porque, por ejemplo, Ghost of Tsushima está pensado para PlayStation 4 y fue hecho con un engine propio. Pero también, por más de que hoy tenemos engines comerciales y ya estandarizadas, como que esto no aceleró el tiempo de desarrollo, sigue siendo 2 o 3 años. Después tenés en el caso de los indies que puede estirarse un poco más. Por ejemplo, en el caso de más renombrado, porque es el caso de mayor éxito, que vendría a ser como el Messi del desarrollo indie, de Stardew Valley, con Eric Barone, que básicamente le tomó casi 5 años y hizo un engine propio con unos tweaks de cambios de C# que utilizó él. Pero después tenemos casos de Jonathan Blow, que bueno, también creo que es un extremo, porque no solamente hizo su engine, sino que hizo hasta su propio lenguaje de programación. O si no, después si lo ubican a Jonathan Blow, que por Braid y Witness. Tenemos después el caso de Case Simulatory, que es un caso de que son los peligros de los que implica mandarse solo a un videojuego, porque por más de que vos haces tu engine, el peligro que tiene de hacer todo vos solo es que tenés que tener una disciplina enorme, tener una meta muy clara de cómo, hacia dónde tenés que llegar y hacer todos los pasos necesarios para llegar a esa meta. Pero en el caso del videojuego, por todas las cosas que tenés que hacer, cuando si te las pones a repasar, es muy fácil abrumarse. Y no es algo que lo haces en un toque, sino que tenés que repensar y repensar. Y es difícil dedicarle 2 o 3 años a un proyecto donde no ves ninguna retribución del mismo, y después de que vos le dedicaste un montón de trabajo a eso, tal vez a la gente no le guste. Y también esto, vos haces una engine, un motor gráfico pensado para un videojuego. Si vas a necesitar gente que te ayude a esto, va a ser muy difícil en el sentido del software, porque lo vas a tener que capacitar para algo muy específico. Son todos unos baremos a tener en cuenta al momento de desarrollar, que hay que tenerlo en cuenta. Que por eso todos queremos defenestrar a las empresas por cómo tratan la audiencia, pero es como que hay un porqué. Porque las empresas quieren ganar dinero, pero para eso tienen que dar un producto de calidad. Y para eso yo también en un sentido lo dije así, como decir, podemos decir las mil y unas, en el sentido de que la agenda empresarial siempre es analizar las ventas, aumentar la cantidad de jugadores, el tiempo, cantidad de microtransacciones. Creo que eso mató bastante el espíritu del videojuego. Pero en corto lo que se resume es: queremos que esto genere dinero, tener un producto propio nuestro que nadie más pueda explotar, pero lo que les importa a ellos es generar un flujo de venta, un cash flow de dinero, que eso implique un título en concreto, en el caso de Rockstar. Pero hay un problema. Para mí, por el lado de la empresa, una empresa va a querer buscar un producto que se diferencie del resto, pero también es como que decir, tenemos que buscarle un sentido a qué pileta nos vamos a tirar. Porque, por ejemplo, El Padrino, que fue de los años 70, lo que vino después fue en los 80 con Terminator, el boom de la ciencia ficción post-apocalíptica. Y es decir, vos tenés como que decir a qué pileta te vas a tirar, porque no simplemente decir, hoy en día están de moda, supongamos que estamos de vuelta en los 2000, el survival horror, Resident Evil, Silent Hill, todo lo demás, y supongamos que vuelve todo eso.
en un sentido es, ¿seguimos la tendencia o hacemos algo diferente? O, por ejemplo, hoy en día está todo en moda de que los juegos de deporte más consumidos son los de fútbol. Vamos a hacer un juego de cricket. Es muy difícil, no es simplemente eso. Es decir, la mecánica es una pata de la mesa del producto que vas a hacer, pero no es solamente una, es decir, tenés que hacer todo eso en sincronía y eso es lo difícil. Pero acá también es como que en un sentido veo el mérito de las empresas y lo que veo en conclusión es que no solamente el concepto del videojuego cambió, hay factores que siempre que un buen videojuego para que van a perdurar por siempre, pero es que para mí hay dos visiones que hacen cortocircuito, que es la nuestra, nosotros como consumidor, y nosotros si queremos fabricar un juego, porque también otro tema es, si vos haces un videojuego como cualquier tipo de software o producto, que sea bueno, no implica que para nada que el juego termine siendo conocido. De que la gente va a venir. No, ¿para qué si no existe el marketing? Al fin de cuentas. Pero lo que quiero decir con esto es que para mí hay un cortocircuito desde que la empresa y el jugador tienen intereses diferentes. Para mí, en un sentido, el jugador busca algo que le guste, que valga la redundancia, es un término totalmente abierto, que es totalmente su preferencia, pero la empresa busca algo que le genere dinero. Y el tema es cómo nos encontramos en los dos extremos ahí, porque por un lado hay una gran parte del mercado, si vemos Steam, que Byte lo hizo una vez una reflexión en los videos, de que la gente juega lo que ya es conocido, de lo que ya conoces vos, volviendo en el caso de Age, que es un juego de estrategia real. Primero que es muy difícil que haya un juego que desplace a Age en su campo, o cada uno en su campo, por ejemplo en Counter Strike, Call of Duty. Que básicamente el problema que hay es muy difícil que alguien lo desplace en su campo y hay dos extremos. El jugador ya va con lo conocido y después la empresa quiere maximizar, hacer un tragamonedas al consumidor. Es decir, el jugador se está resistiendo, volviendo a la época retro, como si fuera una zona segura, y las empresas están yendo para otro lado. Y básicamente va a ser como un tema de cuestión de tiempo, de que básicamente nos saquen todos los juegos buenos porque queden desactualizados o no sé qué, cosa que la veo bastante difícil, porque en el lado de los programadores siempre vamos a buscarle la vuelta de cómo portear algo o mantener algo. Y básicamente todo lo que usan Linux, por ejemplo, yendo en el caso de Age of Mythology o de Age of Empires, hay un juego que te lo instalás con un comando en la terminal y ya lo tenés y lo puedes estudiar. Básicamente siempre va a haber un desarrollador indie que rescate esta vieja modalidad de juego. Pero creo que hacer un buen videojuego es muy difícil, pero no por eso algo que no valga la pena. Porque un buen videojuego lo reconoce todo el mundo. Así que decime vos qué opinás, cuáles de estos juegos que no mencioné, o Mario 64, me parece una cabeza, eh, me recomendás y cuál te parece un pecado que no haya jugado. Así que espero tu comentario y nos vemos en la próxima. Chao.